Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Boli y a Lápiz, soy Alfonso Marín y en este primer episodio voy a entrevistar a Javier Romero Naranjo, un investigador canario que creó, tras muchísimas investigaciones y una infancia de lo más interesante, el método VAPNE. Es un método en el cual se puede trabajar la atención y en general las funciones ejecutivas de nuestro alumnado. Espero que os guste porque fue una entrevista de lo más interesante. Bienvenidos a Boli y a Lápiz. A lápiz. Javier Romero Naranjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso, un placer. Oye, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa, lo primero de todo. Encantado. De las puertas de Alicante. Encantado. Así que, bueno, lo primero de todo, me gustaría que te presentaras para la gente que no te conoce. Cuéntame un poco quién es Javier Romero. Yo soy un niño que creció y nació en las Islas Canarias, de familia humilde, pero que me incentivaron mucho lo que era la educación, el esfuerzo, el trabajo. Somos 3 hermanos y bueno, a mí siempre me picó la curiosidad y siempre me picó la curiosidad por otras culturas, me picó la curiosidad por la música, me picó la curiosidad por la historia. Y entonces estudié al principio en el conservatorio y también la carrera, la de Geografía e Historia. Toma ya. Y esos fueron, digamos, mis comienzos. Y fue muy interesante también el tipo de amistades y de amigos que yo tenía cuando era niño. Jugaba mucho con niños que eran de Marruecos y de Mauritania y demás. Entonces iba a sus casas y sabía un poquito qué se cocinaba ahí a nivel interno, ¿no? Claro. Y que era muy diferente después a lo que yo veía dentro de mi casa. Y bueno, fue una posición, digamos, muy interesante y un aprendizaje. Después ya la curiosidad me llevó a irme a un año y algo a Granada, después salté a Alemania, donde ya estuve pues ya muchos años, 7 años. Y después he tenido la oportunidad de, mediante cursos, conferencias y otras tantas cosas, pues de estar en más de 20 países. Y eso pues te da una visión, digamos, lo más abierta, donde lo que tiene el otro también es lo normal, porque muchas veces pensamos que lo nuestro es lo cotidiano, o lo normal, o lo personal, y para otras culturas es completamente al revés. Y eso te da, digamos, en términos neurológicos, lo que se llama flexibilidad cognitiva. Hace que veas las cosas con otras gafas, con otra mirada, que te den como otra óptica. Javier, ¿qué te hace diferente como docente, como profesional? Bueno, yo creo... yo no me considero sinceramente diferente, yo simplemente me considero un currante, que lo que se ha hecho ha sido, por un lado, investigar mucho, que la propuesta que doy no sea solo algo que se queda en las palabras, sino intento ir muchísimo más allá. Entonces, eso va y cae dentro de lo que es la investigación con grupos control, con grupos experimentales, con test validados, etc. Eso por una parte. En segundo lugar, que intento que mi docencia en la universidad intente ser lo más actualizada, estar yo en contacto con el profesorado que está en aula, en las trincheras, en ese día a día, saber qué es lo que ocurre, saber qué es lo que pasa con ese cambio social que cada vez es mayor y más elaborado. Y después, por otro lado, he intentado que no solo quedarme en ese mundo universitario, sino que no tengo ningún problema en dar conferencias, en dar cursos, en acercarme a profesorado que está en el día a día y que ellos también necesitan pues tener un feedback y ser escuchados. Porque lo que no veo correcto muchas veces es que la universidad esté como en una torre casi de marfil, ¿sí? Donde solo nos acercamos a primaria o secundaria o infantil para investigar, es decir, que es para un beneficio pues, nuestro propio, ¿no? Claro. Pero realmente existe esa transferencia de arriba hacia el otro lugar. Claro. ¿Sí? Y eso para mí es súper importante. Yo descubrí una cosa muy interesante en Japón y vi que la facultad de educación estaba pegada a los colegios. Estaba pero pegado. Y al profesorado de universitario estaba obligado
a tener visitas continuas y participar dentro de lo que ocurre dentro del aula. Para ir renovándose. Claro. Y eso me pareció de un valor importantísimo. Por tanto, para nosotros, ese valor que nos hace diferentes a todos, es yo poder llegar con los valores, con mi conocimiento a otros ámbitos y después que yo de ellos también aprenda mucho, porque yo voy a aprender mucho. Por tanto, más que hacernos diferentes es cómo sintonizarnos, cómo conectarnos, cómo ayudarnos, ¿sí? Para que la estructura sea no jerárquica, sino satelital, porque estamos muy acostumbrados a que todo sea jerárquico. Pero en realidad lo que realmente funciona es el organigrama satelital. Por eso yo siempre digo que lo poco que sabemos, lo sabemos entre todos. ¿Sí? Yo puedo aprender muchísimo de ti, de cómo cantar, de cómo respirar, de cómo impostar la voz, el diafragma, el paladar blando, cómo controlar mi miedo escénico y demás, porque tú tienes mucha experiencia en ese mundo. Entonces, eres un valor a añadir, ¿sí? Y por tanto ya eres diferente al resto. Y esas diferencias que tenemos cada uno, porque hemos potenciado ciertas cosas, es lo que si lo unimos es cuando sumamos y restamos. Pensando siempre en el bien común, en esa comunidad, ¿sí? Genial. Y entonces, ¿cuál es el punto de partida de tu método, el método Vapne? El punto de partida nace de antes, cuando estábamos comiendo y demás, un poco de niño, de ese juego y de esa felicidad que tienes con tus amigos, donde juegas a la pelota, te montas en bicicleta y te vas al pueblo de al lado. Yo soy de campo, yo siempre que hay que yo lo he dicho, yo no soy de ciudad. Y mi infancia siempre estuvo pues vinculada a eso, ¿no? Entonces nos íbamos al pueblo de al lado en bicicleta, nos íbamos a no sé qué sitio, jugando a la pelota, es decir, eran auténticos descampados, y comíamos fruta de los árboles, higos, nísperos y todo lo que pilláramos. Entonces nos pegábamos naranjazos, es decir, todas esas cosas ahí propias de... Y entre ellos estaban pues mis amigos que eran de Mauritania y de Marruecos, al igual que también había canarios y tuve también un vecino que era chileno, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas ahí... Bebes de mucha cultura. Claro. Y entonces eso a mí siempre ya me pareció mucho, súper curioso. Y a partir de ahí, mientras estudiaba en el conservatorio, estudiaba los estudios ahí así normales, tuve la suerte de empezar a viajar al norte de África. Lo que los alemanes hablan el África blanca, ¿no? Entonces la zona ya de Marruecos, Mauritania y demás. Y entonces ahí fue cuando la mente te hace crack, claro, porque ves otra cultura y cuando ves a la gente de allí tocar, a la gente de allí el cantar y dices, aquí pasa algo. Y hay gente que no ha pasado por un conservatorio, que no ha pasado por nada de esto. Ya me había pasado algo parecido en Granada, cuando estuve allí viviendo, que fui a un espectáculo flamenco y había un guitarrista que me dejó alucinando. Entonces fui allí y le dije, mire, yo es que quiero que usted me enseñe ya a los flamenquitos. Sí. Acordamos y yo recuerdo el primer día, voy yo con mi guitarrica, ahí todo feliz, y él empieza a hacer el y yo decía, pero esto ¿cómo se hace? Y mira que yo había pasado por el conservatorio, ¿verdad? Y entonces, y él empieza a hacer acordes arriba y decía, no, porque haces esto, y le digo, un do, un fa, un sol, y me dice, yo no sé lo que es. Claro. Pero el tío tocaba, que era una máquina. Pero yo me daba cuenta que realmente que esos códigos de aprendizaje en el que nosotros aprendemos de manera sistemática y en otros que se hace de manera aleatoria, ¿sí? Como que eran un choque, porque nos han adiestrado, amueblado la cabeza para aprender de ciertas maneras. Después ahí descubrí que hay un teórico que se llama Gregor, que nosotros aprendemos por culturas de dos maneras. Y es la aleatoria, como puede ser ellos, porque ellos no tienen nivel 1 de bulería, nivel 2 de bulería, nivel 3 de bulería, ni nivel 4 de bulería. Nosotros sí, es decir, si lo hacemos, ¿no? Igual que las artes, en las marciales, ¿no? Cinturón blanco, el amarillo, el naranja, el verde, no sé qué, no sé cuánto, está todo escalonado. Ellos es, venga para adentro y se acabó. Y es así como funciona. Y ¿qué es lo que ocurre? Esa mezcolanza fue la que llevó a que empezara en mi cabeza a hilar cosas. Y ese hilar después se centra con
con los estudios de música, los estudios de historia que tenía, Ujú. que también me ayudaron mucho. Siempre fui un apasionado, pues yo de niño quería ser como un Indiana Jones. Claro. Y yo de hecho quería ser arqueólogo y por eso comencé a hacer la carrera de geografía e historia. Porque para ser arqueólogo tienes que hacer la carrera de la historia, después había una especialidad, la de arqueología, que eran los 2 últimos años. Y así fue. No hice arqueología, sino fue más historia del arte, porque después ya descubres otras tantas cosas cuando ya vas madurando, ¿no? De hecho, todos esos libros que ves arriba, la parte de arriba, todos esos son de historia del arte. Qué fuerte. Los de abajo ya son de musicología, Sí. el MGG alemán, el New Grove inglés, el diccionario hispanoamericano de la música, y después ahí hay, ahora te enseñaré, hay un montón de manuscritos que tengo y de cosas. Y todo esto se mezcla y de hecho veo en tu casa, y te vuelvo a agradecer, es que me hayas abierto las puertas de tu casa, veo muchos cerebros. Correcto. Y todo esto hila y ahora, claro, entiendo... Sí, esto nace por un lado, porque yo con mis hermanos hacía cosas y nos poníamos a hacer un poco la cabra, ¿no? Y mi madre, que es logopeda y estudió también la especialidad de la educación especial, dice, esto es muy bueno para la atención. Hay que estar muy atento para hacer este tipo de cosas, hay que estar muy concentrado. Claro, y eso a mí ya me hizo así. Y tengo un hermano que es psicólogo, que estaba estudiando la carrera, la de psicología. Y me suelta, sí, es que hay unos autores que hablan de los métodos atencionales, que uno que se llama Schoenberg, otro que se llama Matir, otro que se llama Mesulam. Para mí chino mandarino, es decir, claro. tal cual. Entonces decía, y tengo otro hermano que es arquitecto. Y yo he publicado con mis 3 hermanos. Mis 3 hermanos han formado parte y forman parte del grupo de investigación. Con el arquitecto hemos publicado artículos de cómo deben de ser las aulas educativas en función a la acústica, a la luminosidad y demás, de cómo se tiene que trabajar con niños y con las niñas en el aula. Y con el psicólogo toda esa parte emocional y esa parte psicológica y ya la terapéutica, porque él es especialista en trauma infantil. Con lo cual, imagínate nuestras conversaciones. Claro. ¿no? Entonces, cuando nos ponemos aquí en Navidades, pues salen cosas muy interesantes. Y hablando entre unos y otros, entonces la cosa es diciendo que ya no solo sea un mero entretenimiento, sino que algo que sirva más allá y que pueda servir para otras tantas personas. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a calibrar un poco diciendo, bueno, los movimientos, la coordinación, entonces eso tiene mucho que ver con la biomecánica, ¿no? El que yo la guitarra coloque los dedos así, o el que va en bicicleta que va así con un tal, el otro que la raqueta la agarre de una manera, el otro que cuando nada, eso es biomecánica pura y dura. Y los que estudian danza en el conservatorio tienen años de biomecánica obligatoria y se examinan. Claro. Por las posiciones, etc. Los que estudian educación física tienen la materia de biomecánica obligatoria. Pero en música no hay biomecánica. Claro. Pues hacemos las cosas un poco a lo Lailo, ¿no? ¿Y qué locura? Entonces fue cuando yo dije, no, aquí esto no. Entonces, y la biomecánica es la que te dice cuáles son los movimientos correctos o incorrectos y eso se evalúa. Y hay unos software y hay unos estudios específicos que después los músicos revierten, que tenga tensión muscular, no sé cuánto, tenga que ir a otras metodologías, que si Feldenkrais, la técnica Alexander y no sé cuánto, porque tengo unas contracturas o X cosas. Y por eso de ahí sale en Vapne la primera palabra, la biomecánica, porque tengo que saber cómo estructurar los movimientos. Y los movimientos tienen que ver con mi parte anatómica. Soy un ser bípedo que tiene la extremidad superior independiente a la de los pies y tengo la capacidad de hablar y de moverme. Entonces, esa biomecánica ¿sí? va unida a mi anatomía. No es la anatomía de un elefante, no es la anatomía de otra cosa, sino a lo que yo puedo hacer. Y entonces esa es, digamos, la primera fase, ¿no? Yo tenía al principio, sabía que tenía la conjunción de esas 5 disciplinas, la biomecánica, la neurociencia, la etnografía, la psicología, no sé cuánto, pero no daba con la palabra. De hecho, la palabra no la inventé yo, la palabra Vapne no la inventó Javier Romero, la inventó mi hermano Jorge, el arquitecto. Claro. Porque yo un día, hablando con él en esas conversaciones que no sé cuánto, le digo, oye,
oye, Melón, es que no encuentro la palabra, como no sé qué, no sé si llamarle nape, pero esto es más feo pues que el carajo. Y Vespa, más feo todavía, no sé qué. Y me dice, Pichón, ¿por qué no le llamas Vapne? Ah, pues el nombre, pues mira, pues, Mola, pues mola. sí. Y entonces realmente fue él al que se... A ver si también estudió marketing. Sí, sí, casi, porque yo digo siempre que de los tres hermanos él es el crack, es súper creativo. Y de hecho gana un montón de premios de arquitectura porque el tío es un flecha. Qué bueno. Y a partir de ahí, pues bueno, la metodología empieza a desarrollarse. Pero lo que principalmente buscamos es que tenga, y esto es muy importante, una línea diferente y muy aparte de lo que ya han hecho otros autores como Kodal, Dalcroze, Willems, Orff, Aymar Tenot, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nuestra finalidad no es que el niño sepa lo que son negras corcheas o semicorcheas o X cosas, ¿no? O que cante perfectamente o que armonice e instrumente perfectamente. Nosotros utilizamos el movimiento para esa reta atencional, para esa parte que en este caso va vinculado a las funciones cognitivas y por tanto repercute en las ejecutivas, porque dentro de las cognitivas está la ejecutiva. Y entonces ahí se arma todo un protocolo de ejercicios y actividades que después yo me formé en neuropsicología clínica, hice un máster, etcétera, etcétera, y entonces ya entran los test validados. Grupo, y entonces ya empezamos las investigaciones. Grupo control, grupo experimental, se tiene que hacer de una manera muy rigurosa, muy estructurada, y ahí empiezas a sacar toda esa línea, pero es muy complicado porque la investigación es muy dura, requiere ahí ya mucho tiempo, y es verdad que hemos creado muchos ejercicios que pensábamos que de manera presunta servían para estimular X cosas, y después pasábamos los test y el churumbel se quedaba igual. Qué fuerte. Como en todo, ¿no? Y después hay otros que eran un cohete y que subían mucho, ¿no? Pero esto es como todo en la investigación. Ensayo, error, ensayo y viceversa todo el rato. Y de ahí nace la metodología en esa línea, ¿no? Después, claro, a mí me repercute mucho el yo ir a África, el ver muchas culturas, como gente que no ha pasado por nuestra estructura académica, lineal, estandarizada, jerárquica, industrial, militar, sino gente que funciona de otra manera y que son súper creativos, funcionan de otra X cosas, y entonces eso también como que te rompe, ¿no? Te abre toda esa visión. Para las familias, para los docentes que nos escuchen, podríamos decir que el método Vapne es un método de estimulación cognitiva, por lo tanto, que trabaja las funciones cognitivas como ejecutivas, Correcto. que la atención, la flexibilidad cognitiva, inhibición, memoria ya de trabajo, planificación, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos una primera fase en la que estábamos muy vinculados a la teoría de las inteligencias múltiples o habilidades, como se quiera ya de Howard Gardner, que son, como tú bien has dicho, las de Howard Gardner. Eso creó un debate muy, muy grande, porque el profesorado que está en activo dentro del aula, está en las trincheras, pues como digo yo, el que está el día a día, no el de universidad, que muchas veces está con su batín blanco, con su no sé cuántos, que tiene una distancia. Ellos ven que sí, que hay niños que son mucho más hábiles en la parte sinestésica, otros en la pintura, otros en la música, otros en la literatura, X cosas. Entonces ellos lo veían de una manera, digamos, que eso conectaba mucho, ¿no? Y que nos salíamos de ese paradigma que nos pesaba tanto en nuestra mochila, que solo lo válido es lenguaje y matemática. ¿Sí? Entonces nosotros venimos de esa cultura diciendo, tú, lenguaje y matemática, eso no se puede suspender, ¿eh? Claro. Si me suspendes música, gimnasia o no sé cuánto, o hasta el recreo, no pasa nada. No hay ninguna. Clases particulares de matemática, no sé cuánto, pero no había clases particulares de recreo. Ahí está, ¿no? Claro. O de educación física, o no sé si me entiendes, o de música, bueno, si era algo de, yo qué sé, o la flauta que no le salía, porque ya son metodologías que, bueno, que para mí son obsoletas, muchas cosas, o porque era más lenguaje musical y tenías que estar ahí aprendiendo ya de memoria, ¿no? Pero no estaba esa capacidad. Entonces, ¿se utiliza percusión corporal? Nosotros utilizamos la percusión corporal mucho, el golpearse así con el cuerpo. Lo que pasa que hemos hecho, digamos, dentro del grupo de investigación, que somos más de 90 personas, dar la orden de
girar el timón y de empezar a mencionar lo que nosotros hacemos como neuromotricidad. Porque las redes sociales han hecho un daño muy grande, al igual que en la musicoterapia, que hay musicoterapia muy seria, muy buena, con evidencias, con estudios muy bien estructurados y muy bien hechos, pero al entrar las redes sociales y demás, entra el mundo pirata, el mundo... Y con la percusión corporal, tristemente, ha pasado eso, donde ya todo vale. Entonces, ¿qué pasa? El profesorado o la gente que está afuera, cuando entra a las redes sociales y ve en Instagram, Facebook, Twitter o no sé cuánto, y ve todo este tipo ya de cosas, caemos en lo que yo llamo la pedagogía del entretenimiento. Es que el niño yo veo que se entretiene, yo veo que le gusta, yo veo también que comer pizza y Coca-Cola todos los días son maravillosos. Yo veo que ver todos los días Gran Hermano, Sálvame Deluxe o no sé cuánto, eso es maravilloso. Es decir, pero que sea beneficioso y positivo es otra cosa muy diferente. Entonces, nosotros desde Vapne lo que hicimos fue, vale, nosotros trabajamos con un tipo de actividades muy concretas, nunca utilizamos una base musical, y aquí es donde entran los estudios y nuestras conexiones con neurólogos, con neuropsicólogos y con logopedas, del que yo he trabajado muchísimo, porque yo en ese caso he sido profesor del máster de neurorehabilitación de la Universidad de Barcelona, con el Instituto Woodman. Es decir, el Instituto Woodman es el que rehabilita y trabaja con personas con daño cerebral, pero daño cerebral heavy. Entonces, sabemos qué es lo que hay ahí con eso. Por tanto, ya no salimos de ese mundo de redes sociales, de postureo, de conseguir likes, sino yo quiero más ese tú a tú y cómo te puedo ayudar como persona, ¿sí? O para la rehabilitación o para personas sanas que quieren mejorar, ¿sí? O su memoria o su red atencional, y hay todas esas cosas que son fundamentales. ¿Qué pasa con todo esto? Le llamamos neuromotricidad porque el lenguaje está siempre presente. ¿Sí? Pero de una manera independiente a como lo han hecho, por ejemplo, en otras metodologías, como puede ser en Kodali, es decir, ta, ti, ti, tiri, tiri. Es decir, la voz va unida, ¿sí? A esa figura musical, al acento prosódico que vemos, ¿no? Con Orff exactamente igual, es decir, es mi lengua vernácula, sí, pero la casa de Pedro corre, X cosas, ¿no? Es decir, aquí nosotros rompemos con todo esto. Entonces empezamos a sacar muchas publicaciones y gracias a esas publicaciones hemos conseguido los tramos de investigación, sí, validados por el Ministerio de Educación, que es decir, que son bastante así difíciles de conseguir como tal. Y hacemos la diferenciación entre motricidad, psicomotricidad y neuromotricidad. Motricidad es todo movimiento inconsciente automático que tú haces. Por ejemplo, estás durmiendo y a las 3 de la mañana te dan ganas de ir al baño. Tú no le dices al cerebro, voy a levantarme en un ángulo de 45 grados para subir mi pie derecho en 20 grados y mi mano izquierda hacia, ¿no? Y el cerebelo lo voy a activar para que me equilibre, no sé qué. Sino que te levantas y vas como un cohete. Es decir, no tienes que estar tú articulando nada como tal. Está automatizado. Eso es motricidad. Y la motricidad también la hace un perro, un gato y demás. Son actividades tan simples como caminar, saltar, correr, etcétera, 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 etcétera. Son esos movimientos más básicos. La psicomotricidad es cuando ya soy consciente de los movimientos. Antes no lo era, antes eran automatizados, ¿sí? Ahora eres plenamente consciente y tienen un desafío. Ese desafío, ¿qué puede ser? Pues que yo tengo aquí unos conos y yo con esos conos que tengo que ir, tengo que hacer un circuito y demás, y después me van a dar una pelota y esa pelota tengo que tirarla a una canasta. Y entonces tengo que hacer una serie de cosas y después ir a la pata coja haciendo no sé qué, no sé cuánto. Requiere de un esfuerzo. Claro, y un desafío con una precisión. ¿Qué es lo que ocurre? En esa psicomotricidad nunca había lenguaje. ¿Sí o no? Claro. Dentro de la psicomotricidad hay varias escuelas, la francesa y la alemana. La francesa, desde Lapierre, Couturier, Parlevas, ¿vale? Es decir, muchos señores, Ajuria Guerra, es decir, que dieron mucha información súper interesante. De hecho, de los libros que tienes allá aquí, fíjate, la práctica psicomotriz, el otro no sé cuánto, es decir, estamos todo el rato empapándonos de todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde viene la neuromotricidad? La neuromotricidad, donde entran las funciones ejecutivas, junto con las cognitivas. ¿Y cuáles son de las funciones cognitivas más importantes? La función cognitiva son las funciones básicas que necesitamos tú y yo para interactuar con el mundo normal. ¿Cómo nosotros nos comunicamos? A través del lenguaje. Claro. La función cognitiva que tengo, el lenguaje. La memoria.
Tengo que recordar cómo voy al baño, cómo bajo y llego al coche y demás. Es decir, la habilidad, la visoespacial y demás. ¿Qué significa? Eso es súper importante. Yo después de ahí siempre pensé que las funciones cognitivas están vinculadas y unidas a las famosas inteligencias múltiples de Howard Gardner. Porque si tú dices, uy, lenguaje, y este señor decía inteligencia lingüística. Claro. Movimiento. El movimiento, praxias, todo lo que tiene que ver con praxias, es decir, ¿sí? Noxias, todo lo que es la parte visual, visoespacial, X cosas, ¿no? Entonces, cognición social, que es una función cognitiva. Howard Gardner decía inteligencia interpersonal e intrapersonal. Lo hace con gente, claro. Lo haces con gente, es decir, yo siempre veo que hay una unión muy interesante para reflexionar. ¿Qué es lo que ocurre con las funciones ejecutivas? Entra el dual task, el lenguaje. Y ese dual task es la capacidad que tú tienes de hacer dos cosas completamente independientes. Y los últimos estudios en neurociencia que se hacen a corazón, a cerebro abierto, con la persona consciente, no dormida, ya no es que la persona está tocando el violín y el otro con esto abierto y ahí tocándole los cables. Claro. No. Son actividades de doble tarea. Y claro. te puedo pasar entrevistas de neurólogos que precisamente hacen esa línea. Y dicen que es lo mejor que hay. Claro. ¿Qué es la doble tarea? Cerebro abierto, persona consciente, le ponen una pantalla, puede ser un iPad, una tablet, no sé cuánto, y le dicen, de todos los objetos que ves aquí, ¿cuáles no son verduras o no son frutas? Mientras tiene que hacer con la mano actividades motoras. Claro, y está estimulando al 100%. Fíjate tú, es decir, en este caso está haciendo una doble tarea que se llama así cognitivo-motora. Con todo esto. Hay 5 paradigmas o 5 tipos de doble tarea. ¿Sí? Está la motora-motora. Yo siempre doy el ejemplo, el del camarero. Claro. ¿Sí? Que va ahí caminando para adelante y va con una bandeja llena de platos. Cuando lo vemos, ¿no? Con el dedo así metido, y como 8 platos que le llegan por aquí. Dice que yo esperemos que no se tropiece, porque si claro. no. Es decir, hay un trabajo grande, ¿no? Después tenemos la cognitivo-motora. ¿Y la cognitivo-motora cuál es? La que yo estoy haciendo algo verbal diferente a lo que hago a nivel manual. Y ahí es donde entra Vapne. Claro. Y dice, si yo quiero estimular y que tu red atencional se ponga como un cohete, estés súper atento, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Con la extremidad superior te hago hacer cosas que no tienen que ver con tu parte lingüística. Y como somos seres bípedos, también te hago hacer cosas con la extremidad inferior. Y entonces nos empezamos a mover. ¿Sí? Que yo en este caso, como tú habrás visto que has hecho cursos con nosotros, utilizamos siempre la base de las figuras geométricas. Sí. Y esa figura geométrica porque me ayuda a saber cuándo comienzo y cuándo finalizo. Como por ejemplo es el cuadrado, el triángulo y demás. Después ya hay movimientos más libres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los pies hacen una figura geométrica, que la figura geométrica ya se utilizaba desde el siglo XVI, incluso de antes de los tratados que se utilizaban ya de danza. Donde lo utilizaban como modelo visoespacial para saber cómo tengo yo que moverme. Pero no había doble tarea, sino era indicaciones en el espacio. Lo que hace Vapne que es, no, tú te mueves pues con los pies, pero lo de los pies no va a coincidir con las manos. Y el pie ni la mano va a coincidir con la voz. Y ahí es donde viene la bomba atómica. Claro. Y ahí es cuando nosotros pasamos los tests de red atencional validados, por un lado, y después de inhibición, de flexibilidad cognitiva, de planificación, de razonamiento, de ¡boom! Claro. Y ya saltan. Y los datos empiezan a ser muy altos, muy altos, muy altos. Entonces Vapne nace de esa línea de las funciones cognitivas. Agarramos, digamos, la crème brûlée, lo más nutrido de ahí, que para nosotros es la doble tarea, porque repercute mucho en esa parte cognitiva nuestra, y estrujamos al máximo todas las actividades de doble tarea. Y entonces ahí empezamos a trabajarlo. Y después empezamos a llevarlo a primaria y secundaria, con test validados. Grupo control, grupo experimental, grupos mayores, mínimo 3-4 meses, no sirve una sesión, claro. X cosas y demás. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a navegar con todo esto. Y a partir de ahí vamos y empezamos a publicar en revistas de alto impacto, de alto nivel, y a día de hoy pues ya hemos conseguido más de 1800 citas científicas
que es una cifra muy alta para Ujú. gente que se dedica pues, a dar palmadas, y digo yo, ¿me entiendes? Claro, es que después de toda esta información, realmente una sesión BAPNE, que bueno, aclaro que tiene un rito de inicio, Correcto. una estimulación cognitiva que es el grueso de la sesión, y luego un rito de cierre en el Correcto. que se termina de una forma como de muy buen rollo, ¿no? Correcto, Porque yo he estado en una de ellas y terminas como, jolín, Sí, sí, hemos terminado lo grande, ¿no? Sí, sí, Cantando sí. o moviéndonos. Es súper interesante también porque estos ejercicios, tanto individuales como tratados en esta estimulación cognitiva, son lúdicos. O sea, Completamente. que eso es una cosa que después de toda esta información quiero que se quede súper claro. Son ejercicios en los que Jugando. Exacto, jugando. Se disfruta. Claro. Hay también se trata el error Mucho. de una manera súper liviana, porque al Correcto. final estamos todos en grupo. Correcto. Sí, eso para nosotros es súper importante. Por eso nosotros siempre decimos que para dar una sesión tienes que tener mínimo 16 alumnos aproximadamente, porque para nosotros es muy importante ese sentido comunitario de tribu, de grupo, en el que vamos todos en la misma línea, en primera instancia. Lo segundo es que el profesor forma parte de ese círculo que tú tienes ese círculo y el profesor está en ese círculo, nunca está en el centro. Eres uno más. Eres uno más. Lo único que haces es que te cambias de posición en el círculo, pero formas parte de él. A partir de ahí también utilizamos que el error, Alejandro Magno siempre decía, he aprendido más de mi derrota que de todas mis victorias. Porque estamos en una sociedad donde solo hay puesto para el primero, el gran perdedor es el segundo. Nosotros queremos todo lo contrario. Es decir, que si me equivoco no pasa nada porque es motivo hasta de diversión. Es decir, no lo he hecho a propósito, es simplemente porque no he podido estar atento o concentrado. Pero tengo el espíritu y la capacidad de hacerlo mejor la siguiente vez. Claro. Y como me siento arropado, donde no hay burla, no hay crítica, no hacen juicios de valores y demás de lo que yo estoy haciendo, entonces me siento en una comunidad en la que estoy protegido. Y esa comunidad en la que estoy protegido es la que me ayuda a que, si yo me equivoco, te vuelvo a ayudar. Y encima lo hacemos paralelamente. Lowen dice que las 3 formas de arraigamiento grupal, de conexión grupal, es a través de la mirada, las manos y los pies. La mirada porque te miro, las manos porque te toco y los pies porque me desplazo para poder mirar a otra persona, poder tocarla y desplazarme. Eso hace que yo tenga una conexión contigo, con él, con ella, con fulano y ahí así con preparo. Al final esto genera como un hermanamiento. Tú casi como que la apadrinas a ella o a él o al otro. Porque no solo estás mirando por ti, Claro. sino que estás mirando por la persona que tienes un poco al lado. Esto a mí me recuerda un poco a las estrategias que tenían con los espartanos, que no sé si sabes cómo eran las cuadrigas que ellos tenían. Es decir, los niños que veían que eran muy, muy brillantes, eran fuertes y demás, se los llevaban y los entrenaban en el mundo de la lucha. Y estaban solos. Al estar solos durante mucho tiempo en la montaña, con la espada, al final pues creaban pues parejas gays, homosexuales, entre ellos unos y otros. ¿Sabes cómo estaban formadas esas cuadrigas? No. Por parejas. Es decir, que tú no peleabas por ti, es que a quien tenías al lado era a tu churri. Claro. Entonces ya no peleas con la misma energía porque estás aquí con el ojo virollo mirando para allá y diciendo, como me la toques te arranco la cabeza. Claro. Sí. Ahí, Claro. ese componente emocional que es tan importante, ya eso te lleva a ti a trabajar a un nivel muchísimo más alto, ¿sí? Porque las emociones, en este caso, ya empieza a apadrinar. Y yo por eso siempre busco, y de hecho en BAPNE, cuando nosotros trabajamos, los artículos, las investigaciones se hacen siempre de manera grupal. Nunca las haces individual. Tú buscas con quién tú eres más afín y demás. Yo voy a hacer mi investigación, mi artículo con fulano, con mengano, o con propano, con poliuretano, me da igual. Yo nunca digo ni con quién ni de qué manera. Pero ustedes se asocian y funcionan. Y al final crean como un hermanamiento entre ustedes donde todo eso funciona. Y eso es súper importante. Que después yo me he dado cuenta que eso trasciende más adelante para buscar trabajo, por algo emocional que te ha pasado, que no sé cuánto. Crean como una piña, ¿sí? Como un hermanamiento donde se unen. Porque no solo dentro de la parte didáctica y pedagógica, sino en esa parte, digamos, más de diario que nosotros tenemos. Y ahí es donde conectamos que ese error
está dentro de las emociones casa de Roberto Aguado. Ujú. Porque yo, cuando entro dentro del aula, intento generar esas emociones agradables que él dice: curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Yo lo conozco personalmente, he tenido la oportunidad de trabajar con él un montón de veces, de coincidir en conferencias, en congresos y demás. Para mí es uno de los monstruos del escenario, ¿no? Son de esas personas que cuando se ponen en un teatro, en un no sé cuánto, son personas como que cuando los vean, que yo he aprendido mucho de ellos, es decir, cuando he visto a Mar Romera, no solo a Roberto Aguado, a Javier Baón, a Silvia Álava, a Fernández Bravo, y no sé cuánto, son los auténticos Mike Jagger Total. del escenario, porque los tíos tienen una capacidad de oratoria y de llegar y demás de una manera impresionante. Y eso es un aprendizaje para uno también, ¿no? Cuando tú compartes justo con ellos. Y las emociones para nosotros son importantísimas, porque yo te tengo que hacer que me recuerdes por cómo yo te hacía sentir. Claro. Pues la chapa nos la han dado a todos. Total. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas veces nos han tratado mal y nos han dicho: no sirves para esto, lo has hecho mal? Te lo repetió 4 veces, ¿eh? A ver si nos espabilamos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué frustraciones generas tú? ¿Quieres tú ser maestro de esta materia de alguien que te dice: te lo repetió 4 veces y no das ni una? Claro. ¿O quieres ser, sí, maestro de alguien que te ha dicho: lo has hecho muy bien, y te da el golpe ahí en el hombro? Me voy a sentar contigo y lo vas a hacer muchísimo mejor. Por tanto, el docente, junto con estas emociones, no acompaña, acompasa. Y acompasar significa yo ponerme al ritmo de tu aprendizaje y seguirte. Y estar a tu lado ahí simplemente, para cuando tú lo necesites. Es como cuando uno está triste pero no quiere hablar con nadie. Claro. Pero sabes que tienes a alguien al lado que está ahí haciendo sus cosillas y demás, pero está en presencia. No necesitas más. Y ya tú te comunicas cuando tú lo estimas así oportuno. El docente hace eso. Hay alumno que necesita ser más autónomo por su forma de ser. Hay otros alumnos que necesitan su arropamiento, ahí pues que lo toquen, que le golpeen y demás. Hay otros que están en la luna ya de Valencia, que tú piensas que no te están haciendo caso, pero se están quedando con todo, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad, pero siempre generando emociones casa: curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Y nunca esas emociones las desagradables: tristeza, rabia, asco o miedo. Lo que buscamos es generar esa sonrisa, ese buen recuerdo de que esto me sirvió para algo y lo guardo en un trocito de mi corazón para toda la vida. Qué guay. Te quería preguntar, a raíz de todo esto, claro, se genera muy buen rollo en una clase cuando hay alguna actividad Babner, te lo digo por experiencia, porque lo he utilizado y me parece súper interesante, sobre todo también por la carencia que hay en atención en estos tiempos que corren, en los que no puedes ver un vídeo más de 1 minuto porque ya quieres pasar al siguiente. Sí, señor. Entonces, ¿cómo podríamos incluir el método Babner en una clase? Yo siempre digo que hay ciertos recursos que funcionan como precedentes, ¿no? Yo soy un gran defensor de los juegos de coordinación o juegos de palma. Don Federico. Totalmente. Mi liquituli. Eso no se puede perder. Y se está perdiendo porque ahora es el TikTok o el bailecito, que no sé qué, Claro. y que no sé cuánto. Y encima haciendo movimientos un tanto eróticos que no se corresponden con esa edad, con lo cual es más peligroso. ¿Sí? ¿Qué implica? El profesor debería, o le sugiero, que rescate muchos juegos de palma, ¿sí? Clásicos, y que se mantengan en la escuela. Eso ya me invita a que hay movimiento por medio. Y eso es positivo. Después, por otro lado, que las actividades Babner, una vez que ya yo hago eso, van a ser como que el terreno lo tengo ya un poquito ya arado para que el movimiento ya forma parte de esa forma ya de aprendizaje. Y comience lo que se llaman por cápsulas. Esas cápsulas son cápsulas al principio en clase, le dedico 5 o 7 minutos. Y así estoy una semana, 10 días o 2 semanas. Sí, ya es una rutina normal. De 5 a 7 minutos lo puedo subir a 10. Claro. Y lo vas subiendo en función a las posibilidades que tiene cada docente dentro del aula. ¿Por qué digo posibilidades? España. Tenemos la suerte de que tenemos la música dentro de primaria y de secundaria. Italia no. Italia es una extraescolar que compite con Kung Fu, Madre. con tenis. Entonces, imagínate el mambo que hay así por dentro.
¿sí? Nos vamos a Japón 12 horas a la semana, entre 12 y 15. Me voy a Venezuela con el sistema todos los días, de lunes a sábado, de 12:30 a 5 de la tarde. Wow. ¿Sí? Me voy a Alemania, 9 horas a la semana. Más aparte que los institutos empiezan a especializarse. Que tú eres muy bueno en física o en deporte, vas a un instituto donde te dan mucha caña y muchas actividades y cosas extras de deporte. El que es muy friki de la física y de la química y no sé cuánto, pues va uno de eso. De música, también lo hay. Yo de hecho trabajé en uno de estos, ¿verdad? Y los niños no se iban del centro por la tarde ni con una espátula, porque les montaban una Big Band. Claro. Después le montaban un coro gospel, después le venía que no sé qué, y después hacía otro que no sé cuánto, y ellos estaban todo el rato flipados de todo lo que podían hacer, y entonces para ellos no era una pesadumbre que hay tanto, sino que había muchas cosas muy interesantes. Claro, les molaba quedarse. Claro, eso es lo que nosotros tenemos que implantar, siempre y cuando seleccionando muy bien al profesorado. Y soy el primero que dice que todo docente, tanto de infantil, primaria, secundaria, incluso universidad, lo insisto mucho, o conservatorios y demás, deberían de filtrarse por un psicotécnico o un test así psicológico, porque hay mucho cabra loca que está dando clases. Entonces eso se debería de filtrar, porque al igual que si se lo hacemos a personas que van a entrar para la policía o de otros sitios en el ámbito educativo, ¿sí? Es altamente peligroso y debería de haber un filtro, una evaluación, que el haber estudiado la carrera no implique que estés habilitado y posibilitado al 100% para ponerte delante de unas criaturas durante su vida académica. ¿Cómo verías si de repente un día te dicen, oye, los docentes de España van a empezar a utilizar el método Vabne a sus anchas, por supuesto, con formación, sabiendo para qué sirve cada cosa, que esto es importante? O sea, no se debería de utilizar el método Vabne así a la ligera. Voy a hacer esto porque quizás podemos caer incluso en la dificultad, subirla tanto que el niño le cree una frustración increíble. ¿Cómo verías si de repente dijeran, en España van a utilizar el método Vabne, cada uno según las necesidades de su alumnado? Porque yo me planteo siempre una cosa, y es que, claro, no podemos utilizar el método Vabne durante un día entero. Bueno, yo si por mí fuera lo haría, ¿no? Pero Sí, por el temario que tienes que dar. por el temario, claro, asignaturas. ¿Cómo verías que un profesor dijera, jolín, está la clase un poquito dispersa, ahora es el momento de hacer una actividad? Para mí sería bastante positivo. Yo siempre digo que lo primero, la formación, la educación es muy importante, porque yo siempre digo que hay una diferencia muy grande entre formación y educación. Por eso nosotros en Vabne, yo digamos como que tuve dos opciones. Opción 1, dedicarme a dar cursos por todos sitios, pero no formo a nadie. Era una manera. Sí, haces un poco de dinero porque viajas aquí, viajas allá y te van pagando, haces tus cosas, pero es como Gollum y mi tesoro. Claro. Y no lo llevo a ningún sitio. Pero eso que tiene de inteligencia, o vamos a llamarlo así, espiritual, ¿qué tiene eso de espiritual, de tu saber ayudar al resto? Para nada. Porque es como si fuera que yo paso caramelos, claro, y después nada. Lo otro que es, no, vamos a formar. Y cuando tú formas, eso va a llevar siempre teniendo la idea de que tú vas a desaparecer en un momento concreto. Va a llegar unos años en el que yo no estoy. Pero eso que tú has sembrado es súper importante que lo puedan seguir otras personas y después ellos investiguen y puedan aportar cosas y ahí ya lo sepan ya llevar. Que la gente lo implique en el aula y lo lleve, de mil amores. Lo que yo quiero es ayudar a todas esas personas a que realmente su espíritu, su corazón y su parte mental y cognitiva pueda subir. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, mira, es que necesitamos que vengas a dar una conferencia, que lo he hecho miles y lo seguiré haciendo. No tenemos dinero, pero es que es un centro con niños con estas necesidades. Voy de mil amores. Nosotros tenemos una obra social aquí en Alicante, en la sede que tú conoces, donde vienen las personas mayores que si no tienen dinero,
se le da la sesión gratis. Ujú. Y si pueden, dan un donativo de 5 euros. Porque sabemos que son pensionistas, X Ujú. cosas y demás. Y lo llevamos haciendo desde el año 2000, no sé si el 12 o el 13. Ahí Ujú. ya van a ser, se paró solo en la época ya de la pandemia. Y así funcionamos con ellos. Qué guay. Pues son las personas que te dan su corazón, te llaman para saber cómo estás. Vamos, tienen un corazón así de verdad. Te ven por la calle y gritan, y te dan abrazos y besos. Y eso lo hacemos de mil amores. Por tanto, esa forma de llegar a los demás solo lo consigues educando de una manera, diciendo, mira, las cosas así se hacen bien. Educar de una manera positiva significa que lo positivo no es que tengas muchos likes en Instagram o que hagas esto. Lo positivo es que trasciendas en el corazón de la otra persona. Ujú. Y ese trascender también a largo plazo solo se consigue en lo que tú escribes. Y por dar una pincelada y que la gente, por ejemplo, conozca el método BAMNE, un ejercicio práctico que pueda hacer un docente cualquiera en un aula que la ve un poco dispersa, que por la mañana llegan súper cansados, para activar un poco a ese alumnado, ¿cómo...? Ahí nosotros tenemos como muchas actividades. Yo siempre digo que la primera de ellas es nunca gritar. Claro. Eso es, y hay muchas estrategias para que ellos no griten. Hay muchas. Incluso si ellos ya están hablando y demás. Yo fui profe de secundaria y yo nunca gritaba. Yo cuando entraba a una clase y aquello era un gallinero, Claro. yo hacía siempre esto. Y al segundo estaban ellos ahí haciendo así, que estaban probando, y ya yo conseguí pues que se callaran. Y entonces empezaba yo con la dinámica que tenía que hacer. Pero no entraba, silencio, Claro. que estoy esperando, fulano, siéntate, venga, no quiero. Claro, Sí, claro. eso no nos lleva a ningún sitio, Yo siempre digo que el profesor es como la ensaladilla rusa y las olivas. El día de los enamorados, estás con tu churri y tú le dices, mira, Maripili, que un menú de 80 euros por cabeza, vas a flipar, voy a triunfar, te va a encantar. Y tú vas allí, los dos van tuneados, no sé qué, te sientas y tú dices, todo perfecto. Y te dice el camarero, ¿quiere usted una ensaladilla rusa y unas olivas así para comenzar antes ya del menú? Y tú dices, pues claro, ya que estoy pagando, pues retrátate, ¿no? Imagínate que esa ensaladilla rusa y esas olivas, la ensaladilla rusa está mohosa y las olivas están súper agrias, vinagre puro. La carta de presentación malísima. ¿Tú quieres seguir comiendo? No. No, claro. Pues esos son los 5 primeros minutos de un docente pues con un churumbel. Claro. Tú eres la ensaladilla rusa y las olivas. Si esa carta de presentación, ¡boom!, ahí tira para atrás, es cuando ya hay un problema. Claro. Y entonces el alumno ya pone esto en modo avión. Esto no interesa. Esto ya no interesa, ya no interesa. Ujú. Y encima, si tiene móvil al lado porque lo tiene medio escondido y te das la vuelta, hace clac, te hace una foto y salen los memes y salen miles ya de cosas. Y eso es un problema mayor todavía. Claro. Por tanto, yo siempre digo que el docente tiene que tirar por ahí. Es decir, tiene que tener herramientas para poder saber. ¿Herramientas cuáles? Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con figuras geométricas en el suelo y demás. Trabajamos muchas cosas con pelotas, que ya tú habrás visto y demás con eso, en el que hay miles de actividades donde para las praxias son fundamentales y eso hace que la gente esté súper activada. O hay actividades en pareja que funcionan súper bien y que hace que tu red atencional haga boom y salte. Claro. Y lo vamos a hacer tú y yo ahora. Venga. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a jugar al 1, 2, 3. ¿Sí? Vale. Tú dices 1, yo digo 2, tú dices 3 y después 1, 2, 3 y demás. Perfecto. La primera secuencia es verbal, nada Claro. más. Solamente lenguaje. Eso es. ¿Sí? Ok. Comenzamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fíjate que ya tienes que estar atento porque tú no dices el mismo número todo el rato, Claro, sino que claro. tienes que estar ya pendiente. El 1 ahora está terminantemente prohibido pronunciarlo. Lo vas a sustituir por Una palmada. una palmada. Perfecto. ¿Sí? Comenzamos. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3.
2. 3. Vale, ¿qué significa? Tienes que estar súper atento porque no sabes. Pues estas actividades que parecen muy simples, que requieren algo que nuestro lóbulo frontal, nuestra corteza prefrontal, se ponga como una cebolla. Claro. Es decir, yo necesito estar muy atento, estoy utilizando el lenguaje, lo que estábamos antes hablando, ¿sí? Y ahora viene lo más importante, inhibición. Claro, tengo que Yo intentar... tengo que estar controlándome todo el rato porque dar la no quería palmada. dar la palmada todo el rato como farruquito. Claro. ¿Sí o no? O decir solo uno, que ahí es muy fácil, pero todo esto iba a cambiar. Claro. ¿Qué significa? Que esto hace que mi cerebro Sí. no esté en modo piloto automático, Claro. sino que tengo que estar muy atento durante esa sesión. Y como son microactividades Ujú. que van cambiando, porque el profesor las cambia muy rápido, Ujú. tu reta atencional hace Sigue, boom y claro. salta muy alto. Sigue súper activa. Claro. Tú imagínate esta actividad donde lo hacemos con música pregrabada. Claro, hay una parte que... No hay lenguaje. Ujú. Exacto. Al haber lenguaje, tú y yo hemos podido o frenar el ritmo o acelerarlo, acomodarnos, sintonizar de qué manera ya vamos mejor. Claro. ¿Sí? Por tanto, eso es lo que a nosotros nos ayuda. Qué guay. Pues prácticamente estaría la entrevista hecha. Te voy a agradecer muchísimo la disposición que has tenido. El placer es mío. Y de verdad que muchísimas gracias. Espero que vaya súper bien y que el método Babne sea un subidón como un cohete hacia arriba. Bueno, yo te lo agradezco mucho, sí, que Dios nos escuche. Y nada, estoy a la disposición y me ha alegrado mucho verte porque desde hace muchísimos años, de cuando comenzaste, Totalmente. yo recuerdo en Murcia cuando estabas allí como estudiante y demás, o sea que Sí. y he visto tu desarrollo profesional, vamos, como cantante en el coro y demás, que ha sido intento impresionante. seguir hacia arriba. O sea que mucho ánimo Muchísimas gracias. y mucha suerte. Un placer. Namaste.